Bienvenidos en este viernes 27 de agosto del año 2020 a este viernes de periodistas en línea. Agradecemos al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo por esta oportunidad de diálogo, de conversación y de ideas. Así que les damos la más cordial bienvenida y les recordamos que nos siguen en Twitter, en Facebook o en YouTube también. Este programa y los anteriores los pueden ver en nuestro canal del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Hoy uno de los temas más interesantes por el contexto en uno de los medios, el que tengo que reconocer es mi favorito, que es la radio, la magia que tiene la radio por su capacidad de alcance, por su cercanía, por su acompañamiento, por toda la labor y sobre todo en este tema indígena y comunitario, esta labor profundamente social y profundamente de vocación. Así que agradezco a los dos ponentes el día de hoy. A Maru Chávez, ella es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y a Marco Antonio Gutiérrez, él es presidente de la Red de Radios Universitarias en México. Primero que nada, muy buenos días y muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, Armando. Un placer saludarlos y a todos los que nos siguen, un saludote. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Maru. Y vamos directamente con Maru Chávez. Ella es maestra de periodismo y en periodismo por la Universidad Estatal de Moscú. Es coordinadora en línea estratégica de derechos de las mujeres a la libertad de expresión de la organización no gubernamental Salud Integral para la Mujer, CIPAM. Es también fundadora de Violeta Radio, la radio comunitaria feminista en la Ciudad de México. Y el tema que hablaremos el día de hoy es el papel de los medios comunitarios en el contexto de las catástrofes naturales y de las crisis sanitarias. Maru, bienvenida y adelante con tu tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes, Marco, Armando. Muchas gracias por la invitación y me parece súper pertinente abordar el tema del papel que juegan los medios comunitarios e indígenas en México en un contexto de emergencia sanitaria, como también lo han jugado en otras situaciones en las últimas décadas, en contextos de desastres naturales o incluso de guerras, como voy a intentar como a exponer en estos 10 minutos que tengo. Quiero empezar por el origen de los medios comunitarios como medios ciudadanos, o sea, son medios de comunicación que son gestados, operados, impulsados, organizados por grupos de personas, de ciudadanos de a pie, en una comunidad, en un poblado. Y cuando estoy hablando de comunidad, me estoy refiriendo no solo a una comunidad étnica o una comunidad geográfica, aunque por supuesto que lo geográfico está estrechamente vinculado, sino que me refiero también a los intereses en común que tiene un grupo de personas y planteamos la comunidad como eso. De ahí que hay comunidades urbanas, comunidades suburbanas, comunidades campesinas, comunidades indígenas y los medios que se organizan desde estos grupos ciudadanos, pues son nombrados medios comunitarios. Podemos entender que en la primera radio comunitaria en la historia, digamos, como eso, como una iniciativa ciudadana de medios, se registra en 1945 en Colombia. De allí hablamos de radios organizadas por comunidades mineras en Chile, y así una serie de experiencias que han ido surgiendo principalmente en América Latina, pero que se ha extendido hacia otros continentes y otros países, y de ahí que surge la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Radios, principalmente radios, porque, bueno, la radio ha demostrado ser el medio de comunicación ideal
para justamente las situaciones de emergencia sanitaria o de desastres naturales. Es a través de la radio que se ha podido generar o continuar con la comunicación y generar información, hacer llegar a la población en situaciones de emergencia. Pues eso, a través de la radio, ese es definitivamente el medio de comunicación que, por supuesto, en las comunidades rurales y indígenas, campesinas, es el medio más escuchado porque además, bueno, ya sabemos, la radio te acompaña a todos lados y no necesitas estar mirando para poder captarlo, ¿no? Es un medio que llega a través del oído, aunque uno esté ocupada en otras cosas, y justo por eso se ajusta a las situaciones de emergencia. Entonces, decía yo que las radios comunitarias ubicadas en estas, como insertos en estas comunidades, han podido a llegar información específica, información urgente o emergente en estos contextos de desastres naturales y en estos contextos de emergencia sanitaria. Volvemos a Colombia, diciendo que la radio comunitaria en Colombia, por ejemplo, ha jugado un papel fundamental en la pues en el proceso de paz que se ha dado en Colombia en los últimos años. Y han sido las radios comunitarias en Colombia quienes han podido trabajar de manera directa con la población desplazada, por ejemplo, por la guerra en Colombia, y han jugado un papel fundamental para la educación, digamos, de la paz, ¿no? En las comunidades que se han estado inmersas en el conflicto armado en Colombia durante tantas décadas. Asimismo, las radios comunitarias, por ejemplo, en Haití, cuando el terremoto en Haití, jugaron un papel fundamental también para organizar a la población en relación a la ayuda que estaba llegando, por ejemplo, o a los albergues en donde se estaban refugiando las personas que fueron pues damnificadas del terremoto en Haití en 2010. Bueno, ahora no, ya se me confunden las fechas, 2009-2010, pero es ahí donde llegan a como activar y apoyar, coadyuvar, a organizar a la población. Y bueno, qué decir también del terremoto en Nepal, por ejemplo, ¿no? También allí jugaron un papel fundamental. Y ahora mismo en este contexto, en esta nueva situación de emergencia sanitaria, justamente las radios comunitarias se vinculan a la población para proporcionar información científica, veraz, fidedigna y oficial, porque eso es lo que tenemos a fin de cuentas. Lo que tenemos, digamos, es en relación a la política pública que se está implementando en una situación de emergencia, y creo que los medios comunitarios tienen que llegar esa información a la población en donde se encuentran, ¿no? Los medios comunitarios en México han tomado un papel bastante relevante en los últimos años. Podemos hablar que los medios comunitarios en México como movimiento son más que menos reciente, y cuando estoy hablando de más que menos reciente, pues me remito a la última década del siglo XX, aunque
las dos radios comunitarias más antiguas en México se remontan a la década de los 60, a 1965 en particular, con Radio Teocielo y Radio Guayacocotla, que son las radios comunitarias más antiguas en el país, pero hubo un salto como bastante grande entre los 60s y los 90s en relación al surgimiento de estos medios que pertenecen a grupos de ciudadanos, ¿no? Entonces, insisto, podríamos decir que es más que menos nuevo el movimiento de medios comunitarios e indígenas en México, y sin embargo, pues me parece que somos lo suficientemente importantes como para llevar esa información que la población necesita en este contexto de riesgo. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado trabajando en distintas partes del país, que en México actualmente existen alrededor de 80 medios comunitarios, radios comunitarias concesionadas. Estoy hablando ahora de las concesionadas porque hay otra parte de radios que aún no están dentro del proceso de la concesión, aunque han estado allí, existen, ¿no? No hay que negarlo, pero en este contexto de emergencia sanitaria me parece que es fundamental que las radios concesionadas, que tienen cierta certeza jurídica, digamos, para transmitir y para llevar la información a la población, bueno, pues hemos estado actuando en ese sentido. Entonces, yo justamente me parecía importante abordar este tema porque creo que es a través de estos medios que hay un vínculo como mucho más fuerte con la población, pero no solo el vínculo de ida y vuelta de comunicación, sino también la legitimidad, digamos, y la confianza que la población genera hacia su propio medio de comunicación es mucho más fuerte que hacia el resto de los medios de comunicación, definitivamente. Maru Chávez, vamos a regresar en un momento más contigo, recordarle a nuestra audiencia aquí en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en este viernes de periodistas en línea, que Maru Chávez es integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. O sea que si alguien le sabe y le entiende este tema eres tú. Y en un momento regresamos contigo. Me quedo con una breve reflexión que si origen es destino, es decir, que si el secreto y la magia de las radios comunitarias es justamente ese, su fin no comercial, su fin no lucrativo, sino este fin comunitario de hacer comunidad, de apoyar desde lo que son la radio, lo que es la radio como medio de comunicación, esta parte de orientar, informar, educar. Creo que las radios comunitarias, esa esencia de origen, los hace tener tan claro esta identidad que tiene. Y vamos a regresar en un momento más contigo, Maru. Te agradezco mucho esta primera presentación, esta primera resumen de lo que son y de la importancia que tienen las radios comunitarias. Muchas gracias. Vamos a presentar también y agradecemos que esté con nosotros en este viernes de Periodistas en Línea a Marco Antonio Gutiérrez. Marco Antonio es periodista, es presidente de la Red de Radios Universitarias de México. Es director de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y profesor universitario en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, en la licenciatura en Periodismo. Así que también, quien le entiende no solo en la academia, sino en los hechos, en la representación, la importancia de las radios comunitarias y la labor, la profunda labor social que hacen, pues eres tú, Marco. Así que muchas gracias y bienvenido, Marco Antonio, y adelante con tu exposición en este viernes de Periodistas en Línea. Muchísimas gracias, Armando. Un saludo y gracias a Maru ahí por comenzar y abrir camino. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando de la Red de Radios Universitarias de México. Por supuesto, agradecer al Consejo del Premio Nacional de Periodismo.
Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes en estos viernes de periodistas y pues con un tema que nos apasiona y que creo que también es muy pertinente para nuestros tiempos. Estamos a un centenario de que iniciaron las transmisiones en nuestro país de la radio y a 100 años de que inician estas transmisiones, la radio sigue viva y sigue llegando a muchos rincones, como nos dijo la compañera Maru. En lo que me toca a mí, pues bueno, las radios universitarias, dentro de esta historia, de esta rica historia de la radio en México, porque es innegable la huella que ha dejado este medio de comunicación en nuestra historia, lo que me toca a mí es manejar dos aspectos, el lado de las radios públicas y el lado de las radios públicas universitarias. Son conceptos que se parecen y que nos hermanan. Hay grandes instituciones de radios públicas como lo es Radio Educación, también hay radios universitarias con muchísima tradición como lo es Radio UNAM, que sabemos que aparte de su labor diaria, pues bueno, es testigo y resguarda mucha de la memoria sonora de nuestro país. El hacer o retomar la importancia histórica de las radios universitarias en México, pues bueno, nos remonta a estas instituciones, a estas dos instituciones que yo estoy mencionando, pero también pues es hablar de muchas universidades, de muchas instituciones que se dedican sobre todo a la investigación y a la formación, porque hablar de universidades, pues bueno, nos habla de cómo se prepara las generaciones que vienen para el periodismo, para la investigación, y hoy en día en el que el conocimiento se vuelve muchísimo más rico y diverso, pues bueno, todas las profesiones tenemos que estar preparados para el manejo informativo y es desde las universidades precisamente donde tenemos que tener esta responsabilidad. ¿Y qué tiene que ver la radio universitaria? Pues primero llegamos ahí a un punto que a mí me encanta tratar, que las radios universitarias son un laboratorio en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque los estudiantes, tanto de comunicación, de periodismo, pues entran a esas cabinas y comienzan a hacer sus prácticas, comienzan a impregnarse del manejo de las cabinas, de la conducción, por supuesto, de el bello arte de reportear, conducir, etcétera, y de ahí saltan a otros medios. Entonces, en este sentido, pues bueno, el rigor periodístico nace precisamente en las radios universitarias en muchos sentidos y son formadores de grandes comunicadores y que se está expandiendo en todo nuestro país la profesionalización del oficio del periodista, cosa que me da muchísimo gusto, y abriéndose cada vez más opciones para que las personas estudien periodismo, comunicación, posgrados en estas áreas. Esto le da, aparte, el que haya radios universitarias, una credibilidad extra al medio, que creo que también ya lo mencionaba Maru. Nuestras audiencias confían en la radio universitaria, en la radio comunitaria. ¿Por qué? Pues porque emanan de una institución que es socialmente respetada en nuestras comunidades. El hablar de la UNAM, el hablar de una universidad como lo es de Tamaulipas, o puede ser de Chihuahua, o puede ser de Yucatán, pues son instituciones respetadas, son instituciones que sabemos que se rigen bajo un código de ética pues muy estricto, y en ese sentido nuestras audiencias lo creen. Y volviendo a lo que decías tú, Armando, pues bueno, está el plus de que las radios universitarias públicas no tienen una búsqueda de fines de lucro, de comercializar, cosa que nos da una credibilidad todavía mayor. Estas son algunas de nuestras bondades o algunas de nuestras, podríamos decirlo así, nuestro handicap en muchos sentidos. A mí me encanta cómo ha pasado en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, que todo esto que les acabo de comentar se ha hecho armónico con una ley de telecomunicaciones que protege en muchos sentidos la formalidad de las radios públicas y universitarias. Esta ley pareciera que en un momento ser un poco agresiva, pero contiene cuestiones muy específicas como el artículo 86, que hace que estas radios universitarias tengan un presupuesto, que tengan participación ciudadana, que las audiencias tengan acceso a un defensor de audiencias, lo que nos hace muchísimo más
o se nos puede exigir muchísimo más. Esto es un reto muy importante y creo que con esta ley de telecomunicaciones emanada, sobre todo vigilada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues nos tiene que hacer más responsables. ¿Cuáles son los retos? Pues el tiempo es corto y pues a mí sí me gustaría mencionar alguno de ellos. El reto es, primero, saber cómo manejar esta información o cómo insertarnos en las realidades de las diferentes regiones, cómo hacernos, a pesar de no tener la necesidad de comercializar, sí realizar producciones muchísimo más incluyentes y atractivas para con las diferentes audiencias. Y sobre todo, pues bueno, no abandonar y llevar de la mano, y lo mencionaba yo así ahora y por eso quise nombrar así mi plática, que las radios universitarias también participen en los grandes procesos y lo hacen ya de por sí en los procesos como lo es esta pandemia, en el que pues las realidades de nuestro México, en una red tan grande como la de la red de radios universitarias, tiene una participación en diferentes comunidades. Hay una radio universitaria en una zona rural, pero también lo hay en la Ciudad de México, también lo hay en el norte de nuestro país. Es decir, que entendamos y que nos cooperemos entre todos para llevar una labor informativa muchísimo más integral, de análisis, de profundidad. Hay una cuestión dentro de la radio universitaria fundamental que importa más el fondo que la forma. Por supuesto que la forma sirve y por supuesto que esto llama y hace más armónica nuestras transmisiones, pero tenemos que buscar la calidad sobre la cantidad, porque esta cuestión en muchos sentidos del rating, de la búsqueda, de competir con radios comerciales por algunos actores, no va a llevar a ningún lugar. Nosotros estamos haciendo cambio de conciencias y en este sentido, pues bueno, yo me uno al llamado que hacen las radios comunitarias y me encanta que estemos compartiendo con ellos, porque es un esfuerzo día con día donde comunidades indígenas, migrantes, situaciones tan específicas como lo son nuestras comunidades universitarias, necesitan atender y que se les dé respuesta a temas muy, muy particulares. Esa es la labor social de las radios públicas universitarias, el difundir la investigación de nuestras universidades, el difundir el quehacer de nuestras universidades, pero también tener una responsabilidad social, esa responsabilidad social con nuestras audiencias, con los niños, con las niñas, con la lucha incansable que tenemos que hacer para la erradicación de la violencia, para luchar contra el machismo, para sacar de los cotos de poder a las posibles mafias que existan en los medios de comunicación. Eso es la radio universitaria y comentarles que, pues bueno, también tenemos que tener esta visión muy amplia para hacer difusión o producciones nuevas como las que vamos a sacar el día de hoy, una serie que se llama Dieta Mediática, que ya la pueden encontrar en Spotify. Muy bien, Marco, ya nos platicarás qué es esta parte de dieta mediática, a qué se refiere, y sí, si coinciden algo, si hay un punto entre muchos en común entre las radios universitarias y las radios comunitarias, es justo el tema de la credibilidad, por estos fines que tienen. Maru, la pandemia, esta crisis sanitaria vino a detonar muchas cosas, vino a cambiar muchísimas cosas y sobre todo a acelerar mucho el tema digital, el tema de la importancia de la información, pero la información ahora sí que bien estructurada, confirmada, con rigor, que digamos de origen el periodista en formación lo tiene y en el oficio diario lo va puliendo. ¿Qué plan de acción tienen o qué ideas están en la mesa para darle forma y aprovechar esta necesidad de contenido de calidad, con rigor, pero sobre todo tan comunitario, o sea, tan local, tan cercano para las comunidades, en el caso de las radios comunitarias, Maru? Ah, es la pregunta. Mira, yo creo que de entrada hay una intención de hacer muy buen periodismo en la radio comunitaria. Sin embargo, yo creo que nos enfrentamos a una serie de retos porque ciertamente también es necesario que haya una formación en
herramientas, técnicas, metodologías periodísticas para los comunicadores comunitarios y las comunicadoras comunitarias. Creo también que es necesario que estas herramientas estén vinculadas, como lo has mencionado, a las tecnologías en este contexto de pandemia. Y entonces tenemos grandes retos en realidad. Tenemos una necesidad de profesionalización en los medios comunitarios. Y allí sí yo en lo personal tengo una postura de eso, de ser cada vez más rigurosas en cuanto a la información o los contenidos que se generan desde los medios comunitarios. Y creo que solo a través de esa profesionalización se va fortaleciendo la legitimidad que hablaba al inicio, que Marco también mencionó en términos de el vínculo con la población a la que servimos, ¿no? Nuestras audiencias, se genera a partir de una comunicación directa, pero también de cómo, qué clase de contenidos estamos dando. Y yo sí creo mucho en la profesionalización y en que el ser medios comunitarios no nos tiene por qué condenar, digamos, a la pobre comunicación, en el sentido de pobre en cuanto a calidad y en cuanto a contenidos, en cuanto a investigación, en cuanto a estructura y metodologías para la generación de esos contenidos. Y en ese sentido, los medios comunitarios sí enfrentamos un reto muy grande, porque los recursos que tenemos para poder generar todo esto son limitados. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya mencionó Marco también, que ha sido un parteaguas desde mi perspectiva, a pesar de todas las críticas y las falencias que tenga esa ley, y que en su momento fueron dichas, fueron mencionadas y fueron reclamadas también, pero creo que ha sido un parteaguas en la historia de la comunicación en México, de los derechos a la información, a la libertad de expresión, ¿no? Para las comunidades, porque por primera vez, bueno, en la reforma de telecomunicaciones de 2013 se reconoce a los medios comunitarios e indígenas, y posteriormente, bueno, ya en 2014 con la ley se especifica qué es lo que está regulando esa reforma en relación a este tipo de medios. A mí me parece que hubo grandes avances, ¿no? O sea, no, igual y hasta ni estaría aquí hablando con ustedes de no ser por el reconocimiento que hay a este tipo de medios como un sector más de la comunicación en México. Sin embargo, sí hay una situación de desventaja y de discriminación. No es que los medios públicos estén bollantes, digamos. No es que los medios públicos hayan salido también lo mejor librados y tengan las mejores condiciones, los mejores recursos. No, por supuesto que no. Es necesario también fortalecer este sector. Pero aún con eso, los medios comunitarios, aún en comparación con los medios públicos, estamos en desventaja, porque los medios públicos tienen un techo presupuestal, ¿no?, de las instituciones públicas. Los medios comunitarios son iniciativas ciudadanas que tenemos que buscar nuestros propios recursos para poder salir avante y sostener, ¿no?, generar la sostenibilidad, no solo económica, ¿no?, sino toda una sostenibilidad social, profesional, etcétera. Pero bueno, ese es el gran reto. O sea, que no tenemos este nicho de fortalecimiento de los medios comunitarios indígenas, y desde mi perspectiva es necesaria una política pública del Estado para fortalecer este tipo de medios. Claro, porque la información de calidad no es gratis, no es fácil hacerla, te lleva tiempo el salir, el reportear, el contextualizar, el investigar, no es sencillo, o sea, no es de que me siento y puedo hacer un programa, un artículo, una publicación atractiva en contenido
con profundidad y con propósito, con muy pocos o escasos o incluso hasta nulos recursos. Ahí hay un gran reto comunitario. Y Marco, sobre las radios universitarias, ¿cómo están aprovechando? ¿Cuál es la recomendación para otras universidades? Porque hay mucho ímpetu, hay muchas ganas de los jóvenes, hay muchísimo talento que muchas veces no llega ni siquiera a la parte profesional porque el camino, los medios, generalmente a veces es complejo ingresar a ellos. Yo tuve la oportunidad de estar 10 años dando clases y entre esos 10 años participar en la coordinación de la radio de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y es muy rico, pero es un gran reto. Tienes por un lado este ímpetu, estas ganas y por otro lado pues la falta de orientación e irlos llevando y cómo lo estás combinando y qué consejo les darías a otras universidades. Pues yo creo que aquí volvemos al tema de la profesionalización. Creo que como bien dices, el mundo o el medio de los medios de comunicación es complicado. Es un salto complejo en muchos sentidos. Pues bueno, los medios de por sí están pasando por una crisis profunda, y no digo únicamente los medios públicos, sino los medios comerciales. Sabemos que están pasando por una crisis profunda, en donde las audiencias en muchos sentidos se están mudando, donde los esquemas o el esquema de negocios ya no funciona como lo hacía desde hace o pasó en décadas anteriores. Esto es un reto porque, bueno, cada vez la información se está tendiendo o algunos medios están tendiendo a privilegiar aquello que llame la atención y no necesariamente en el sentido estricto de la palabra. Eso es hacer periodismo. El hacer periodismo, como todos lo sabemos, pues bueno, es la investigación, es el informar, el ser imparciales, el tratar de darle voz a las fuentes. Y en ese sentido, pues bueno, los muchachos, creo, o mi recomendación es que sean muy claros o que tengan muy claros su vocación y su ética profesional, el amor, por supuesto, por su profesión y que sepan que van a entrar a un mundo sumamente competitivo, pero que con estos elementos, entre ellos, y destaco y remarco el tema de la ética, pues bueno, se pueden hacer investigaciones. Y pues yo creo que todos los que estamos acá reunidos y más los que nos están observando, pues sabemos que el informar pues te deja muchas satisfacciones, no en muchas ocasiones o rara vez monetarias, pero sí esta labor informativa. La radio pública en este caso, pues bueno, ya lo dije yo en mi intervención, pues la radio pública universitaria te sirve como un trampolín. Por supuesto, pues aunque tenga un techo presupuestal, también es muy poco. La educación en México, que ese es otro gran tema, también está siendo estrangulada presupuestalmente. Entonces, yo diría eso, únicamente, que tengan la pasión y que sigan una ética tanto en el área de comunicación como en el área de periodismo. Presupuesto por parte de las radios comunitarias, por parte de las radios universitarias, el tema de la profunda vocación, pero con principios sólidos, con una ética, pero esto tiene que ir combinado siempre con una profunda vocación. Como breve resumen, vamos a lo que nos comentan y que ya están participando en este momento en diferentes redes sociales. Jorge Sadi Durón dice muchos saludos a Maru y a Marco. Ramón Rodríguez Rangel, felicito al Consejo Ciudadano por estas transmisiones, muchísimas gracias. Raciel Damón Martínez, fundamental el marco de referencia de Maru para entender a la radio y su labor social. Felicidades, Maru Chávez. Pascual Hernández, un honor haber participado con un grupo de compañeros del área de formación básica general en la zona de Poza Rica, Tuxpan, de la Universidad Veracruzana, esto en la elaboración de guiones y la creación de cápsulas para radio, esto en el trabajo remoto de jóvenes estudiantes durante la pandemia del COVID. Raciel Damón Martínez también comenta y dice, importante lo que dice Marco acerca de los retos de las radios universitarias, estar más cerca de los valores democráticos en nuestras sociedades multiculturales. Y también respecto a la crisis, dice, las audiencias se mudaron a plataformas digitales y fracasó en muy buena medida un modelo de negocio que muchos ya tenían establecido, otros estaban como encontrando apenas el camino, vino esto y el modelo de negocio de la comunicación, del periodismo y bueno, de la radio, ni qué decirlo,
ha sido, pero sacudido, ¿no? Ha sido un temblor de lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, esto hubiera sido imposible en otros momentos, y no estoy hablando de hace unos meses, hace unos años hacer esta transmisión hubiera sido prácticamente imposible, salvo tener un buen presupuesto, una tecnología, poder comunicarnos de diferentes zonas del país de manera gratuita es algo imposible hace unas décadas. Imposible también que hoy un joven universitario o una comunidad pudiera de manera relativamente gratuita tener acceso a ciertas plataformas, hablo por ejemplo como de YouTube o Facebook, y poder crear contenido que sea tan atractivo o tenga tal nivel de conexión con las audiencias que de pronto pueda ser monetizable. O sea, hay un momento histórico, yo así lo veo, donde estamos ante grandes retos, pero ante grandes oportunidades, y es ahí donde la creatividad puede encontrar nichos muy interesantes. Maru, veo que quieres comentar algo. Sí, mira, yo creo que la crisis del modelo económico que alguien mencionó de la audiencia viene antes de la crisis sanitaria. Creo que tiene que ver con un cambio de paradigma de lo que tienen que ser los medios de comunicación. Y eso resulta muy alentador. A mí me da, la verdad, mucho gusto porque creo que las audiencias están tomando el papel de audiencias realmente, ¿no? O sea, la conciencia del derecho de ser audiencias críticas, que es audiencias que pueden demandar el tipo de contenidos que quieren o queremos tener. Yo también me considero parte de la audiencia. Y creo que veníamos de décadas de una generación de contenidos de muy mala calidad, incluso en algunos momentos insultantes, ¿no? Insultantes en el sentido de dar información falsa, de mala calidad, en malos formatos. Con propósitos políticos muy concretos, ¿no? Exactamente. Entonces creo que ese cambio en términos de lo que las audiencias pueden demandar y pueden decir que quieren, ha sido fundamental para los cambios que estamos teniendo en relación a los medios de comunicación hegemónicos, digamos, por nombrarlos de alguna manera, ¿no? Pero que aquellos que solo están en búsqueda pues de la ganancia, de lo comercial, pues, sin considerar que pues las personas ya no estamos dispuestas a recibir cualquier tipo de contenidos en los medios de comunicación. Yo creo que ese es un parteaguas, Marco, Sí. de estas audiencias pasivas, acríticas, con muy pocas opciones, a audiencias mucho más críticas, mucho más informadas e incluso creadoras de contenido, Marco. Sí, efectivamente, yo quisiera respaldar lo que ya dijo Maru y ampliar un poco en este sentido de cómo se ha ampliado esta llamada crisis de los medios tradicionales, y no únicamente hablo de la radio, la televisión, también el periódico, los medios impresos. Por supuesto, que haya venido, que haya llegado la internet y por supuesto las redes sociales a últimas fechas, ha desencadenado muchos de estos problemas que ya estabas mencionando, Armando, sobre todo, y yo remarco el problema de la infodemia, que hoy estamos saturadísimos de portales informativos, y qué bueno que se estén generando noticias, pero qué mal que se estén generando malas noticias o noticias falsas, que tengan tendencias políticas, que traigan la llamada jiribilla para llevar agua a molinos ajenos. Eso sí es totalmente condenable. Desafortunadamente, pues bueno, estamos en una, teóricos como, válgame, se me fue el nombre, Bauman exactamente, Sigmund dijo en Bauman, ¿no? Exactamente, habló sobre esta realidad líquida en muchos sentidos, donde ya nada estamos en la posverdad, nada es verdad, pero la realidad es que tenemos que también generar dinámicas para el bienestar de nuestras comunidades, tenemos que tener una postura clara de defensa en un país
con tanta diversidad cultural como lo son las comunidades indígenas y con un monstruo terrible que es el capitalismo y que está tratando de eliminar la diversidad cultural, tenemos que tener desde los medios esta defensa. Entonces, es ahí y es donde yo digo que entra este maravilloso reto. En la red de radios universitarias de México somos más de 50, digamos, universidades que estamos reunidas y gran parte de esas no tienen frecuencia modulada ni AM, tienen plataformas por medio de internet, están transmitiendo en estas plataformas, lo que le abrió la posibilidad a universidades de mostrarse dentro de lo difícil que es adquirir una frecuencia. Y por otro lado, la creación de contenidos, que también ahí tú lo mencionaste, los alumnos y alumnas de las facultades de periodismo, comunicación, hoy es muy sencillo subirlo a las plataformas, a Spotify, a TikTok, a YouTube, etcétera. Y esto pues aumenta la creatividad y tenemos que nosotros como medios tradicionales, en el caso de las radios universitarias, sumar esos esfuerzos, porque tú lo decías en tu pregunta anterior, ¿cómo estimular? Pues bueno, abrir el camino, abrir los espacios para que esto llegue a las radios siempre con un sentido de calidad y con un sentido de cómo vas a impactar comunitariamente. Oye, Maru, aquí y de lo que dicen, como un poco en la esencia, recuerdo mucho una frase, a lo mejor o seguramente me equivocaré, pero recuerdo mucho una frase de Galeano que decía algo más o menos así. Hoy vivimos en una época donde el funeral es más importante que el muerto, donde la boda es más importante que el amor y donde la envoltura es más importante que el contenido. Y hoy que hay esta diversidad de plataformas y de posibilidades, Maru, la radio comunitaria puede entrar justo en esto que criticaba Galeano. Las radios comunitarias pueden ir justo a esta parte del contenido, justo a, ¿no? O no sé tú qué opinas, Maru. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en términos del contenido y allí entra nuevamente ese aspecto de la profesionalización. A algunas personas, compañeros y compañeras mías de la marca, no les agrada mucho el concepto de profesionalización, porque entonces consideran que nos metemos como en esa dinámica de que han ponderado siempre los medios comerciales en términos de ser los y las profesionales, ellas quienes están haciendo la comunicación. Pero a mí me gusta hablar de la profesionalización en términos como de el apego a a los contenidos que estén generados a partir de una investigación, de datos que están respaldando esta información o incluso pues de información que esté como verificada, ¿no? En los pues ámbitos en donde se ha generado, pues en ese sentido es que hablo de la profesionalización, porque creo que efectivamente, es decir, las plataformas digitales, las redes sociales, han posibilitado que las personas nos apropiemos de nuestro derecho a la libertad de expresión y eso es muy bueno, para mí es muy bueno que cada quien tenga la posibilidad de expresar sus ideas, propuestas, pensamientos, problemáticas a través de las redes sociales, eso es muy bueno, pero también, claro, por supuesto que hay esto que mencionabas es más importante el funeral que el muerto. Y para mí, por ejemplo, una red social como Twitter se ha convertido justamente en eso, en donde lo importante es quién le gana la batalla verbal, ¿no? O la batalla de los caracteres al otro, al oponente político, en lugar de generar realmente información que sea útil para la población, para nuestra vida, para el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Yo, por supuesto, que defiendo la existencia de Twitter, sí la defiendo, pero también me parece un gran riesgo que perdamos de vista eso, ¿no? ¿Qué pasó con el muerto? Y no cómo, quién va a su funeral, ¿no? Eso.
curso y No una te oyes. visita. Ahí creo que ya estoy, ahí ya me escucho. Y Sí. ya ni digamos Facebook, que a veces parece más un centro comercial virtual de dónde estoy, qué compro, qué acceso, que otras cosas, que no tiene el fin informativo de los medios tradicionales, pero bueno, hay mucho consumo en contenido muy diferenciado de YouTube, que aunque hay mucho para entretenerse y todo, es una plataforma mucho más para buscar cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cuál es la historia, en fin. Nos escribe Lourdes Guerrero Alfaro, dice, muy enriquecedor lo que comentan, estoy en mi proceso de titulación de doctorado y mi tesis es acerca de la participación de la radio pública hidalguense en el bienestar social. Felicidades por lo que aportan en el sentido de la crisis social existente de la radio pública, universitaria y comunitaria. Un saludo desde Hidalgo, dice Lourdes Guerrero Alfaro. Marco, no sé si quieras comentar algo respecto a lo que apuntaba Maru acerca de este contenido y yo quisiera poner en la mesa, independientemente de tu respuesta, dos o al menos un camino hacia este reto que tenemos. Está el reto de la creación de contenido, y me refiero a la creación de contenido con el rigor, con la búsqueda de la información, con el contexto y al mismo tiempo las habilidades para aprovechar lo digital, es decir, cómo puedo crear desde un podcast en Spotify, cómo puedo crear de manera muy básica, porque hay videos en YouTube que tienen millones de vistas, que hablando de producción audiovisual, composición fotográfica, iluminación, son pobres, pero en contenido de valor, en contenido de posibilidad de conexión con el otro, con la audiencia, son tan ricos que traspasan fronteras. Y me parece que ahí hay un camino para enriquecer estas dos cosas, lo periodístico, el contenido, la calidad de la información y la plataforma o el aprovechamiento de todas las plataformas digitales, Marco. Sí, efectivamente, yo creo que esta charla, si pudiéramos centrarla, yo creo que habla de calidad. La calidad de nuestros contenidos se tiene que traslapar a todos nuestros ejercicios desde nuestras plataformas, desde nuestras frecuencias radiales. Ese es el gran reto que se tiene que tener. Vivimos en una sociedad muy compleja, lo vemos y pues para no ejemplificar nuestro país, pero estamos viendo estas campañas de terror que ahorita que mencionaba Maru, la cuestión de el Twitter, pues bueno, vemos un presidente norteamericano encampañado donde pues ahorita está utilizando el Twitter para hacer campañas de terror y donde ha sido su marca, ¿no? Entonces, en contraparte, nosotros como medios públicos, como medios sin fines de lucro, y lo remarco, y no porque los comerciales tengan algo mal, pero sí remarcar que no hay un fin de lucro, pues tenemos que sumarnos y tenemos que ser cada vez más creativos y no cerrarnos a nuevas alternativas. A mí me han tocado foros y pues bueno, es un debate, no lo niego, pero decir, por ejemplo, el podcast, ¿es radio o no es radio? Digo, pues bueno, si para mí en lo particular, si tiene, como dices tú, un impacto, si tiene una marca, si maneja un contenido, si tiene un formato, si tiene rigor, pues bueno, usémoslo, incorporémoslo y sumémonos a todos esos esfuerzos en el sentido de que va a enriquecer precisamente estos discursos de odio, hablando concretamente, y ahí me tomo un punto como para ejemplificar bien en nuestras fiestas patrias, y muchos de nosotros nos centramos en el dato, ¿no? En el dato que si lo hizo tal personaje, que si Hidalgo es un héroe, que si fue ayudado por Guerrero, pero no estamos viendo el contexto, el trasfondo, y ejemplifico con esto porque un medio universitario, un medio comunitario, un medio público, se tiene que meter al fondo de este tipo de temas como el que estoy mencionando. No se trata de hablar de héroes o contrahéroes, estamos hablando de procesos históricos. Entonces, ahí, en este tipo de plataformas, dícese las frecuencias o dícese los podcasts o lo que estés sacando, tienes que darle la oportunidad a los académicos, a los actores sociales, para que hablen y que no salgan en programas de chismes únicamente o programas de luminaria. Hablando de forma y de fondo otra vez, o de qué es más importante, el funeral o el muerto. Entonces,
hay que aprovechar estas plataformas para desde nuestros bastiones, desde la investigación, desde la academia, desde las comunidades, desde nuestras comunidades indígenas de nuestro país, de nuestros migrantes, tener posturas, que creo que ese es el punto. Tenemos estas posibilidades, como dices tú, de unas plataformas completamente abiertas, hay que utilizarlas. Muchas gracias. Nos escribe Pascual Hernández y dice Pascual, durante la pandemia, de acuerdo a un estudio de Nielsen y Bope, radio y TV han aumentado sus audiencias. Hay nuevas formas de hacer radio, ahora personalizada, como los llamados podcasts. Llama la atención que quien haga la nota o el reportaje sea ahora quien te lo narre o lo sea su propia voz, un editorial, un ejercicio basado en plataformas como Spotify. Maru, de manera resumida, para aquellos que conocen, pero muy a la ligera el tema de las radios comunitarias, tenemos muy clara su función, pero ¿cómo es su organización? Es decir, ¿cómo se va sumando la comunidad? ¿Cómo se van profesionalizando? ¿Cómo se van capacitando? Platícanos un poco este camino para llegar a crear mensajes para comunidades a través de estas radios. Creo que no te estamos escuchando, Maru. A ver si podemos checar el audio otra vez. Sí, creo que yo tenía cerrado mi micrófono. De acuerdo a mi experiencia y conocimiento de las radios comunitarias e indígenas aquí en México, una radio de este tipo se surge a partir de la iniciativa de un grupo de personas en base a una necesidad de comunicar y de recibir información que no se está recibiendo a través de otros medios de comunicación. Y no recibir a través de otros medios puede ser por dos razones. Una, porque vivimos en una región que no le ha interesado a ningún medio de comunicación comercial ir a establecerse ahí porque no va a generar las ganancias que este medio de comunicación requiere, o porque, pues, técnicamente no, es decir, la información que llega, aunque haya otros medios de comunicación, la información que llega no satisface la necesidad de esa población, digamos, o de un número de personas en esa población. Y entonces, bueno, pues alguien dice, vamos a poner un medio propio, se organiza y entonces empieza a comprar los aparatos y a transmitir, ¿no? Lo que ellos consideran. Después creo que ya es decir, un medio comunitario se genera, se hace a través de la práctica, a través de tomar el micrófono y tener cosas que decir, ¿no? Al resto de la población de esa misma comunidad. Y en el ejemplo concreto, por ejemplo, de Violeta Radio, que soy fundadora de Violeta Radio, es un proyecto que nació hace muchos años y me disculpo porque creo que está entrando mucho los ladridos de los perros. Perdón. Bueno, pero Violeta Radio, por ejemplo, surgió a partir de una necesidad de posicionar temas vinculados a los derechos de las mujeres que no han estado presentes en otros medios de comunicación, históricamente además, ¿no? Por esa necesidad y por la necesidad de tomar también los micrófonos por parte de las mujeres, quienes además tenemos una trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres. Yo en particular tengo 20 y tantos años trabajando en radio feminista a partir de mi participación en Salud Integral para la Mujer, que es una de las organizaciones que fue a la radio justamente como una vía de
de dar difusión a sus propuestas y a su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, así surge un medio comunitario, a partir de la necesidad de expresarnos, pero también a partir de la necesidad de abordar información que no se aborda en otros medios de comunicación. Y eso es realmente muy interesante, porque si fuéramos con un experto en marketing para decir, oye, a ver, vamos a cambiar el modelo de negocio, lo primero que nos diría es detecta una necesidad y encuentra un nicho. Y esos dos primeros pasos están realmente claros en las radios comunitarias. Bueno, de ahí ya sería dar el paso, el bueno, ok, eso está muy claro. Y ahora, ¿cómo lo hacemos rentable, no? ¿Cómo lo hacemos sustentable? Que sería lo siguiente, pero ahí hay mucha creatividad y muchas zonas de oportunidad. Marco, antes de ir contigo ya para la despedida y vayas preparando tu conclusión, José Antonio García Pérez nos escribe y dice, hola, imparto la asignatura de taller de guiones y esta presentación es parte de sus temas. Invité a mi grupo de tercer semestre de Letras Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y me gustaría que dieran un consejo a mis estudiantes. Gracias por la transmisión, dice José Antonio García Pérez. Así que muchísimas gracias, José Antonio, y creo que te queda perfecta la pregunta, Marco, ya como conclusión y también para darles un mensaje a estos alumnos que están en la asignatura de taller de guiones. Pues primero que nada, saludar al profe Toño, que somos compañeros ahí de la facultad. Un saludo, por supuesto, a mi querida Facultad de Filosofía y Letras de la UACH y sobre todo pues a un gran maestro como lo es el maestro Toño García. Pues los consejos, maestro, y a todos los que nos estén observando, pues para los muchachos es que tengan muy claros lo que ellos quieren estar realizando al momento de tomar un tema, de que tengan pasión por el tema que van a estar tomando, que tengan una guía en sus maestros, pero que sobre todo le llamen o que tengan intriga, que eso es muy propio de los periodistas, intriga por la realidad y que creo que en muchos sentidos se pierde en el camino. Cuando ustedes hagan un trabajo periodístico de radio, por ejemplo, pregúntenle a la realidad, pregúntenle y traten de tomar todas las posibles aristas para que ustedes puedan preparar y hacer un guión, ahora sí que llevándolo a la clase de un guión y acomodar esa realidad para que se pueda mostrar a las personas, para que pueda sonar de una manera coherente. Y pues bueno, felicitarlos por su maestro, porque pues es una institución ahí en la facultad. Marco, muchísimas gracias. Como parte de conclusiones, Maru, ¿qué consejos también le darías a aquellos que tienen una necesidad de comunicar, de que puedan fortalecer o incluso comunidades crear una radio comunitaria de origen o aquellos que ya van avanzados? ¿Cuáles serían tus consejos en esta parte ya de conclusión y de despedida? Justamente eso. Yo creo que el consejo es pensar que nosotros somos generadores, o sea, los seres humanos nos comunicamos siempre, somos creadores de lenguaje, ¿no? Hablado. Uh-huh. Y que no habría ningún obstáculo para tener nuestros propios medios de comunicación. O sea, para mí eso es como el parteaguas de la historia. O sea, pensarnos como generadores y hacedores de medios de comunicación propios, medios ciudadanos, porque a final de cuentas eso somos, ciudadanos. ¿Y para qué? Justamente para llegar a acercar a el resto de la población de información que no tienen, a la que no tienen acceso, pero no solo en el sentido de la información, sino de otro lenguaje, como el lenguaje que se utiliza en la radio, que tiene también estética, ¿no? Que apela al arte musical, por ejemplo, que apela al arte sonoro, ¿no? Y entonces se conjuga. Y si tú tienes además esa manera de generar una radio que tenga un contenido sonoro bello, digamos, pero además con contenidos interesantes, pues puedes generar
radio. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, la cuestión del podcast rápidamente. Para Adelante. mí el podcast es una plataforma, o sea, el podcast es una manera de presentar un contenido sonoro y puedes, por supuesto que puede ser radio, pero no depende de nombrarlo podcast, depende de qué es lo que estás transmitiendo sonoramente. Creo que ahí está la diferencia, nada más. Muchísimas gracias. Y sí, esta capacidad de no perder el asombro, ¿no? Tanto para las radios comunitarias como para los estudiantes, este despertar e impulsar la creatividad. Y sobre todo yo pongo una que esta no es mía, es a través de estas pláticas de viernes de periodistas en línea, que muchos periodistas han dicho una de las principales características de un periodista, de un creador de contenido, es esa capacidad de indignación, esa capacidad de esto no puede seguir así, esto debe cambiar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el inicio es hacerlo visible, ponerlo en la vista, ponerlo en los oídos de otros, para que de ahí se empiecen a crear soluciones a través de los expertos. Pero esta capacidad de indignación, sumada a una capacidad de acción, me parece que es fundamental y es parte de las conclusiones que se han llegado este viernes de Periodistas en Línea. Ya nos vamos. Nada más recordarles que esta emisión y las anteriores las pueden encontrar en el canal de YouTube del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García le recuerda que tiene maestrías en periodismo deportivo y digital, marketing político, comunicación estratégica y manejo de crisis, además de periodismo de datos. Todo esto y también de crimen organizado, pensamiento complejo para periodistas. Las licenciaturas en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, hay becas y hay convenios. Los informes en el WhatsApp 55 15 02 39 92 o con luciferreira.septien@gmail.com. Periodismo solo en la Septien. Por último, agradecemos la retransmisión de Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también a Comunicación Social de la UAPO, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Armando Videos, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de la Comunicación y Red de Medios Públicos de México. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes en este viernes de Periodistas en Línea. Maru, muchas gracias. Marco, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Nos vamos.